Quiero dejar el tiempo para nuestros ilustres invitados en ASCII. Aquí me conocen hace tiempo y no quieren oír mucho de mí. Pero esto es basado en un artículo que tiene la edición de World Affairs Journal de hoy, y por eso pensé que calzaba en este panel. Tuvimos que suplir una ausencia, así que me ofrecí hablarles sobre un tema que considero que se ha tratado poco, porque en mi caso, que viví en Venezuela y trato de analizar el tema de Venezuela, especialmente desde la perspectiva de la importancia que tiene para el Estado cubano mantener la economía cubana, nunca entendía qué pasaba con esta delincuencia rampante y la criminalidad en Venezuela, que es inusual para un Estado de corte autoritario. Y cuando surgieron las protestas de febrero, las protestas masivas, empecé a investigar y a leer y me topé con varios testimonios que considero que fueron claves en lo que me hizo a mí pensar que esto era la última pieza que faltaba de este rompecabezas. Y es el testimonio del general que dirigía PDVSA, que en realidad es la empresa más poderosa de Venezuela porque es la que controla el petróleo, Petróleos de Venezuela. Un testimonio de una funcionaria del SEBIN, que es la inteligencia venezolana, que se había asilado en esos días y fue entrevistada por Radio Caracol, y testimonios de dos desertores de la inteligencia cubana que están en el internet, pero yo llamé al periodista que los entrevistó para corroborar el testimonio. Y ahí es que yo entendí que las bandas criminales de Venezuela, los llamados colectivos, los grupos paramilitares, que están siendo entrenados y dirigidos desde Cuba, por supuesto por el régimen venezolano y el cubano, reclutados en los barrios pobres de Venezuela dentro de los criminales, dentro de los delincuentes sabidos, entrenados en marxismo-leninismo y enviados a Cuba a entrenar en cómo reprimir y matar, son la pieza clave de una ideología de pobreza como política de Estado que calza dentro de la idea de hegemonía cultural, que es una derivación del marxismo tomada de Antonio Gramsci, el italiano, que yo siempre he pensado que Fidel Castro ha sido discípulo de Gramsci desde joven, aunque no me consta, y si alguien lo sabe me gustaría corroborarlo, y que esto es lo que persigue el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI, del cual Carlos nos va a hablar. La idea entonces es utilizar la delincuencia en Venezuela para fragmentar la sociedad, crear caos, crear inestabilidad, igualar la sociedad hacia abajo, o sea, darles recursos y empoderar a las clases bajas criminales. Y de hecho en Gramsci los criminales tienen un alto puesto en la nueva dictadura del proletariado. Manipular las expectativas y las esperanzas de los pobres, hacer que las clases medias y bajas emigren, se pierdan poder, se sientan inseguras, y erosionar los valores y las instituciones burguesas. Entonces, ¿cuál es la meta final? Pues por supuesto, crear una dictadura de corte cubana apoyada en una policía política y un aparato represivo enorme, donde una élite controla todo el poder político y económico. Y ese es el resumen y no voy a hablar más. Bueno, muy bien, María, gracias. Yo quiero, antes de pasarle la palabra a Carlos, me gustaría una precisión. Estás diciendo que hay un deliberado esfuerzo por convertir a esas bandas criminales en un instrumento del poder político. ¿Es eso exactamente? Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, cuando surgen las protestas, inmediatamente estos grupos paramilitares están ahí y están en la calle y están matando. Y luego hay un informe del Nuevo Herald, del periodista, creo que se llama Antonio María Delgado, donde él dice que él tiene testimonio, donde dice que hay 20 altos oficiales cubanos en el Palacio Presidencial de Caracas dirigiendo la represión y específicamente dirigiendo los grupos paramilitares.